Ella es Milagros Marcos, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. La conocerán porque durante mucho tiempo fue consejera de Agricultura y Ganadería, consejera de Familia, fue la portavoz del Gobierno la legislatura pasada con Juan Vicente Herrera. Y con ella vamos a charlar de agricultura, del lobo, de política, de su partido. ¿Qué tal, Milagros Marcos? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Bueno, yo no sé si le traslado la pregunta que le hacía a los tertulianos. ¿Cree que, como dice el alcalde, que lo que ha pasado este sábado es algo excepcional y muestra de júbilo y no va a volver a ocurrir? Y le pregunto más, ¿hay que buscar culpables en todo esto? Bueno, yo creo que siempre hay que buscar soluciones. Esto ha sido un absoluto despropósito, pero tiene una consecuencia y es causa de la dejación de funciones y la falta de medidas por parte del señor Sánchez. En todos los países del mundo ha habido pandemia, todos tuvieron que tomar medidas drásticas como nuestro estado de alarma los primeros meses, en lo que elaboraron una ley ordinaria con la que poder adoptar medidas por parte de los gestores, por parte de las comunidades autónomas, de los Länder alemanes. Por lo tanto, todo el mundo ha hecho los deberes, excepto el señor Sánchez. Pero es que es más, el Partido Popular se los ha hecho. Pablo Casado hace muchos meses que ya presentó en el Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario, un proyecto para modificar la ley de salud pública, para tener una herramienta jurídica que nos permitiera, sin estado de alarma, tomar las medidas de control que fueran necesarias en función de cómo fuera evolucionando la pandemia. Ese proyecto de ley, esa proposición de ley está hoy en el Congreso de los Diputados, se podía haber aprobado hace mucho tiempo, se puede aprobar en 15 días. Lo que no se entiende es que en lugar de adoptar medidas razonables, como en todo el mundo, se adopten las medidas más drásticas y se pase del todo a la nada en una noche. Vamos al caos, sálvese quien pueda, cada uno que decida como pueda y que legislen quienes tienen que juzgar. ¿Cómo le puede pasar la pelota en este momento a los jueces? No están para decidir políticamente, están los gobiernos. Para decidir en una pandemia nacional está el gobierno de la nación, que es quien lo tiene que hacer. Pero insisto, si no lo quiere hacer, si no lo sabe hacer, lo tiene presentado en el Congreso de los Diputados, lo puede aprobar en 2 semanas. Y desde luego, hoy decía el señor Egea que en 15 días se podía aprobar. Totalmente. Vamos a hablar de su partido. Hoy había 2 encuestas en El Mundo y en La Razón que reflejaban que tras las elecciones de Madrid el PP ganaría al PSOE, le daría ese sorpaso en unas generales y Casado podría gobernar. Quedan 2 largos años, en política es un mundo, pero es verdad que el viento de cola ahora mismo está a favor de su partido. ¿Qué errores no debe cometer su partido, Pablo Casado, para mantener esa intención de voto que a día de hoy dan esas encuestas? Bueno, yo creo que lo que debemos hacer es lo que venimos haciendo, ¿no? Trabajando con rigor, con seriedad, escuchando a la población y soportando los insultos permanentes de forma tranquila y pausada, ¿no? Incluso haciendo propuestas permanentemente para mejorar la vida de los ciudadanos y ser lo que somos, ¿no? El partido creíble, el partido de gobierno, el único partido capaz de concentrar el centro derecha en un bloque único y sobre todo de garantizar con esa concentración del voto también en el centro derecha que Pedro Sánchez pueda salir de las instituciones, que no solo del Gobierno, porque vemos cómo está manejando todas las instituciones. Si alguna lectura podemos sacar de las elecciones de esta semana, porque ha sido prácticamente una semana mañana desde este cambio, desde las elecciones de Madrid, es el hecho de que los españoles quieren precisamente dejar ya el enfado, el insulto, la mentira de este gobierno, permanentemente la bronca, por la bronca, sin propuestas, sin escuchar a la oposición, sin capacidad de diálogo ni de negociación. Creo que la seriedad y el rigor, el conocimiento de la realidad, la huida del populismo y el presentar propuestas permanentemente por parte del Partido Popular es lo que venimos haciendo y es lo que tenemos que seguir haciendo. Hablaba de esa concentración del voto del centro derecha en estos sondeos que decía antes, también advertían del desplome de Ciudadanos, de casi su desaparición en el Congreso. Estamos escuchando de nuevo a dirigentes del Partido Popular pidiendo a los de Arrimadas que vayan juntos de cara a unas próximas elecciones. Lo hacía Javier Maroto hace unos días en Segovia. Hoy hemos preguntado a nuestros seguidores de Twitter, precisamente por eso, vamos a ver ahí la pregunta. ¿Cree que el Partido Popular y Ciudadanos deberían ir juntos en las próximas elecciones? Bueno, yo no sé si a Milagros Marcos le va a gustar mucho el resultado, porque un 63% cree que no y un 37% cree que sí. No sé
quiénes habrán votado o a quién votarán los que hacen esta encuesta, pero le pregunto su opinión. ¿Deben unirse, estoy pensando en España Suma, que en algún territorio tuvo sus frutos, PP y Ciudadanos de cara a próximos comicios? Bueno, yo creo que ha habido varios momentos, ¿no? El momento en el que veíamos cómo la división del voto en la derecha, en el centro derecha, garantizaba el sillón a Pedro Sánchez, y así fue. Lo dijimos en las elecciones nacionales, en los dos comicios, lo dijimos en las autonómicas diversas que se han sucedido a lo largo de este tiempo. La garantía de Pedro Sánchez es que la derecha esté dividida, el centro derecha esté dividido. Cuanto más se concentre el voto y cuanto más se concentre el voto en el Partido Popular, que es el único partido con capacidad de gobierno y se ha demostrado la semana pasada, más garantía tenemos de que no continúe Sánchez en las instituciones, sino continuemos con este gobierno caótico que tenemos tanto desde el punto de vista sanitario, lo estamos viendo, como desde el punto de vista de la actividad económica y del control del futuro económico de España. Fuimos y ofrecimos a Ciudadanos ir juntos en algunos momentos. Este es el momento de concentrar el voto en el Partido Popular. En Navarra Suma fue un éxito, fuimos juntos en el País Vasco. Pablo Casado siempre ha ofrecido acuerdos a todos los partidos que... Lo que pasa es que ahora parece que se aprovechan de esa debilidad para decir, venid con nosotros. Creo que no hay cuestión, no hay que aprovechar o no aprovechar. El Partido Popular es el Partido Popular. Es la casa grande de todos los españoles, como bien está repitiendo Pablo Casado allí donde se le quiere escuchar. Lo que hace falta es votar al Partido Popular. ¿Que se sumen otros partidos? Estupendo. Pero lo que tenemos claro es que el partido de gobierno, y se ha demostrado la semana pasada, es el Partido Popular. Vamos a hablar de agricultura y ganadería, un sector que bueno, usted tiene ya mucha experiencia. Usted está encabezando su partido en el Congreso la batalla por el lobo, en defensa de que la caza del lobo se mantenga tal y como estaba hasta ahora, al norte del Duero, y no en toda España, como prevé aprobar el Gobierno de la Nación. Usted ha dicho que esto se hace sin base científica, que sin contar con las comunidades autónomas. Esto no es un tema político, porque es verdad que hay comunidades socialistas que también están en contra. Y en un artículo reciente leía que es una cuestión de ideología extrema. ¿A qué se refiere? Pues me refiero a que sin criterio científico, sin saber exactamente lo que se quiere defender o incluso perjudicando a la propia especie a la que se dice que se quiere defender, se han adoptado medidas sin contar con nadie, por la puerta de atrás, buscando el voto político de comunidades autónomas que no han visto un lobo en su vida ni lo van a ver. Eso es aplicar la ideología contra el sentido común y sobre todo contra la actividad y contra los ciudadanos. No se puede anteponer la ideología a los intereses de la población. Y en este caso, y en otros muchos, lo está haciendo el Gobierno de España. En el caso del lobo, incluso la Directiva Hábitats, que es la que lo regula, la que regula la protección de estas especies, dice y deja una excepción para que se pueda controlar la población en las zonas en las que no está permitida la caza, como es el sur del Duero. Bueno, pues lo que ha hecho el Gobierno es decir que en el norte había posibilidades de control cinegético, en el sur solo con las excepciones, y ahora mismo se prohíbe la caza del lobo en toda España. Y solo voy a dar un dato. Allí donde el lobo se puede cazar, resulta que en los últimos 10 años ha aumentado la especie, hay más lobos y han disminuido el número de ataques a la ganadería. Donde no se puede cazar, resulta que hay menos lobos y más ataques a la ganadería. ¿Eso que parece contradictorio? ¿Qué se debe? Bueno, porque los expertos hacen control de la especie. Para que pueda sobrevivir tiene que tener alimentos, tiene que tener espacio donde sobrevivir y tiene que tener unas condiciones. Si hay una sobrepoblación, hay un problema. Entonces, ni por protección de la especie, ni por garantía de actividad ganadera, ni por informes de los expertos. A mí me ofrece muchísimo respeto cualquier experto y cualquier investigador, pero desde luego, si además de expertos trabajan en ello, como son los técnicos que trabajan en nuestras administraciones, en la Junta de Castilla y León y en el resto, me ofrecen mucho más. ¿Tienen las esperanzas puestas en el ministro de Agricultura, que parece que sí que era más empático o defendía los intereses de los ganaderos en este caso? No, el ministro de Agricultura se puso de perfil en cuanto la señora Rivero le dijo que se pusiera de perfil y ha dicho que, bueno, que se deje de cazar el lobo y se paguen indemnizaciones. A mí esto me hace una gracia increíble. O sea, quien tiene que proteger a la ganadería resulta que se pone del lado contrario
precisamente a la ganadería. Y no solo eso, sino que además de ponerse del lado de la transición ecológica, lo que hace es decir que se van a pagar indemnizaciones. Es decir, le voy a quitar dinero de la PAC y se lo voy a dar cuando tenga un problema y le ataque el lobo a su ganadería. Hombre, parece una tomadura de pelo, ¿no? O sea... Los ganaderos es verdad que siempre se quejan de que ante los ataques del lobo las ayudas son injustas, son insuficientes, tardan mucho. Yo no sé qué va a pasar a partir de ahora. Entiendo que va a haber más ataques y más problemas. Mire, es que eso no es una solución, porque te pagan por el animal muerto si tienes la suerte de que aparezca. Si no, no. Pero es que toda la cabaña, con el susto que le supone el ataque, deja de producir leche, la carne tiene problemas, es decir, las pérdidas son tremendas. Pero ya no es solamente eso, sino el miedo, ¿no? ¿Cómo convences tú a un joven de que se incorpore a la ganadería, que es la actividad económica que más población asienta en el medio rural, la que más está sufriendo por el COVID y por la pandemia, la que más recortes está teniendo en la PAC, que se incorpore y tenga una explotación ganadera? No tiene ningún sentido que la misma ministra que lleva la despoblación, porque se llama ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, esté tomando medidas totalmente contrarias a la población de nuestro medio rural. Y esto se suma que están cambiando las reglas del juego también de las ayudas de la PAC a los ganaderos. ¿Qué riesgos existen, tal y como está planteada ahora mismo? Pues tal y como está planteada ahora mismo, la política agraria común tiene un claro recorte, son 5.000 millones de euros las ayudas directas, estamos hablando de un 10% menos solo en fondos. Además, el cambio de criterio supone también recortes en doble sentido. Por un lado, porque hay que cumplir muchísimos más requerimientos ambientales, y por otro lado, porque el propio Ministerio está adoptando medidas que van en perjuicio de las explotaciones ganaderas fundamentalmente. A pesar de que el ministro sigue negando que haya recortes en la PAC, y es muy curioso, el día 26 de enero en el Boletín Oficial del Estado, firmado el decreto por el propio ministro, aparece una tabla con los recortes. Y además unos cambios de criterios que perjudican fundamentalmente a la actividad ganadera, cuando, insisto, es la que mayor beneficio ofrece al medio ambiente. Si no es por los pastos, posiblemente los incendios fueran muchos más. Hablaba usted antes de los jóvenes, qué dificultades van a tener para incorporarse al campo. Hablamos de la despoblación que tanto nos afecta en Castilla y León. Da la sensación de que los fondos europeos van a ser la gran panacea. El hecho de que sea finalmente el Gobierno central el que haga ese reparto de estos fondos, yo no sé si podemos correr el riesgo en comunidades despobladas y muy rurales como Castilla y León de que se haga todo desde un prisma muy madrileño, muy urbano. Bueno, yo creo, no creo, es así. La Comisión Europea, la Unión Europea, por primera vez ha puesto encima de la mesa un fondo muy importante de lucha contra el COVID, para activar la economía después de la pandemia. En todos los países se han constituido agencias independientes, grupos independientes de expertos para buscar aquellos nichos de mercado y nichos de actividad económica que, cumpliendo los requisitos de Europa, más actividad económica generan en el territorio. 140.000 millones de euros que en España, gracias a Vox, y esto hay que decirlo, no se van a distribuir con criterios equitativos, ni siquiera con criterios de actividad económica, sino tal y como al señor Sánchez le parezca y le dé la gana, porque han consentido que esos 140.000 millones de euros los gestione el Gobierno de la Nación. Claro, es muy curioso que al sector de la despoblación no le llega ni un solo euro de estos 140.000 millones de euros que ya tiene en su primera visión los presupuestos. Solo por hacernos una idea, el sector agroalimentario representa en España un 12% del PIB. Bueno, pues de los fondos Next Generation, que es de lo que estamos hablando, de esos 140.000 millones de euros, al sector agroalimentario le llega el 0,75%, 1.000 millones. O sea, es una birria, así de claro. Y si alguien asienta población, sin duda, es el sector agroalimentario. Pero es que vamos más allá. Para reto demográfico, nada. Para transición ecológica, 12.000 millones de euros, nada con apellido de reto demográfico. Es más, no hay ni un solo euro presupuestado para los regadíos, que todos sabemos que donde hay un regadío modernizado hay un 40% más de población. Digitalización, 11.000 millones de euros. Nada con el apellido de reto demográfico. Nos vamos a todas las propuestas que están mandando a Bruselas. En el plan de reconstrucción, que han presentado 9 veces y hemos conocido por tuit, resulta que se les había olvidado la despoblación y la han metido luego en un PowerPoint.
Los consejeros están yendo a las mesas sectoriales de despoblación. Mientras están trabajando en lo que se supone que va a ser una estrategia nacional, aparece un plan de 10.000 millones en el que nadie sabe quién va a poner el dinero, nadie sabe de dónde sale, y aparecen medidas tan curiosas para luchar contra la despoblación como la mejora de las oficinas de los DNI. A mí que me diga alguien qué oficina de un DNI está en un pueblo. O para mejorar la situación de los espacios de la Policía Nacional. Estupendo, si hace falta, estupendo, pero que no nos digan que eso es para mejorar la actividad económica de los pueblos. Es una tomadura de pelo en toda regla. No se creen el reto demográfico, ni se creen la agricultura, ni la ganadería, y por lo tanto ni ayudas de la PAC ni ayudas de los fondos de recuperación. Pues necesitamos que todas las administraciones se creen el reto demográfico, al menos es en que es un Castilla. problema muy serio. Tenemos a 3 tertulianos. Le voy a dar la palabra primero al agricultor, a Alejandro. Sí, pues bueno, yo quería comentar 3 cosas telegráficamente. Una, que el agricultor percibe que es importante mantener el primer pilar. O sea, si no se mantienen los pagos directos, de poco vale que el segundo pilar me arregle en la torre de la iglesia si no va a quedar nadie en el pueblo. Entonces, yo creo que es una inquietud bastante importante. Después, otra es el tema de la ecocondicionalidad. El agricultor hoy dice una cosa: yo no mando en mis tierras. Eso cada día se oye más en agricultores mayores, o sea, porque te ponen requisitos como el 3 cultivos, el barbecho, lo ecológico. Entonces yo quería decir que es un tema que me preocupa bastante. Los ganaderos, pues les veo, aparte del tema del lobo, pues bastante preocupados por ejemplo, ahora con el tema de las subidas de las commodities, de los precios. Y después había un tema que sí le quería tocar, basta que está usted aquí, y es que hay un poco de polémica en el medio rural con el tema de las macrogranjas. Porque yo he leído argumentos a favor y argumentos en contra, no es cuestión de explicarla, pero sí la había usted que el año pasado apareció en el Boedo de la mano de los empresarios para, no voy a decir yo que sea hacer lobby, porque bueno, pero digamos que me supongo que para intentar que los vecinos de la zona se convenciesen de las bondades de las macrogranjas porcinas. Y no digo que eso no sea ético, que por supuesto que seguro que es ético, pero estéticamente a lo mejor ir de manos de empresarios yo hubiese preferido en un político un poco más de neutralidad, sin decir que tenga yo ni una opinión ni a favor ni en contra, porque he leído de las dos y bastante fundadas. Bueno, realmente estuve con las OPAs de Palencia, con las organizaciones profesionales agrarias, los sindicatos palentinos, que son con los que hablé y me pidieron opinión. Vamos a ver, yo creo que hay mucha demagogia con todo esto. El sector porcino es el sector más regulado que hay en España, en toda la ganadería. Por lo tanto, si se cumple la normativa es porque no hay problema de impacto ambiental, porque no hay problema de contaminación. Si no se cumple la normativa no se pone, por lo tanto no hay duda. Si la normativa no es la que tiene que ser, el Partido Socialista lleva 3 años gobernando y el mismo ministro. Yo creo que ya es tiempo de haberla cambiado. Por lo tanto, si no se ha cambiado la normativa, si se cumplen las evaluaciones de impacto ambiental, si se cumple con toda la normativa de residuos, con toda la normativa y además se genera actividad económica en el medio rural, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? O sea, hay una demagogia, no ya en contra empezaron por las explotaciones y llamándole macrogranjas, que están prohibidas, por cierto. O sea, las macrogranjas en España están prohibidas. Entonces, se ha generado una bola negativa en contra a toda actividad ganadera en el medio rural, que empezó por las macrogranjas, pero ahora estamos con el tema de la leche, de las vacas, del Nutri-Score, de que le robamos la leche a las vacas, de que... Vamos a ver, si nos vamos a creer nosotros lo que nos vayan a decir sin verlo y sin valorarlo, tenemos un problema. Si hay que luchar contra la despoblación, habrá que aprovechar con todas las garantías, pero todas las medidas. Y las explotaciones de porcinos son una de ellas. Maite. Hablaba de despoblación y en una época de cambio y de crisis como esta sigue hablándose y apostándose por la PAC, lo ha dicho, los pagos directos. ¿No hay otra forma distinta y que no sea por una subvención directa después de tantos años de poder ayudar y fomentar el campo que no sea así, y más también en una etapa en la que estamos haciendo pagos a los hosteleros, ERTES, demás, en los que el Estado, digamos, ya no sé si tiene capacidad económica o los ciudadanos podemos pagar tantos impuestos para estar haciendo ese tipo de subvenciones directas a tantos sectores? Bueno, vamos a ver, son dos cosas. Yo estoy segura de que a los agricultores y a los ganaderos les encantaría no necesitar la PAC. Se ahorrarían papeleo y seguramente cobrarían ese 35% que suponen las ayudas de la PAC aumentando el precio de los productos.
¿Por qué existe la PAC? Y no tiene nada que ver con las subvenciones que se dan a otros sectores. Europa en un momento determinado vio que era imposible ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario, que dependía de lo que le quisieran vender y al precio que le quisieran cobrar otros países que producen en otras condiciones porque tienen otro clima y a otros precios. Si Europa quiere ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario, tiene que compensar la diferencia de coste con otros países. Si no, pues empezaremos a importar productos de fuera y pagaremos, insisto, lo que nos quieran cobrar. Estamos viendo el tema de los aranceles, cómo de un día para otro dejamos de vender aceite, dejamos de vender vino, dejamos de exportar quesos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque otros países exportaban un 20% más barato. Este es un ejemplo. Si queremos controlar la calidad de nuestros productos, y lo estamos haciendo hasta el punto que tenemos muchas más exigencias en la producción europea que en la producción de países terceros, y esa es otra de las líneas que había que tocar, hay que garantizar que los productos que se importan tengan los mismos condicionantes que los que se producen aquí, porque si no además tendremos competencia desleal. Si se contamina con un fitosanitario en Europa, se contamina igual en otro país. Y si es malo para la salud, lo será igual si te lo compras importado que si lo produces aquí. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio, esa prioridad europea y asegurarnos, o bien porque pagamos un 35% más por los productos que compramos en el supermercado, para no necesitar la PAC los agricultores, o bien porque Europa, que no los Estados, financian ese hecho diferencial. Por último, Fernando. Bueno, yo me vengo con el encargo de mi tierra, de Segovia, de una zona muy concreta, porque le voy a preguntar por el tema de la resina, del sector resinero de Segovia, que a mí me parece que es un elemento importante para fijar población y que, sin embargo, también tengo la sensación de que siempre está abandonado. No sé si comparte conmigo esta opinión o hay una salida real para este sector. Bueno, la tiene que haber, pero ahí volvemos a aplicar el tema de la ideología extrema. Ahora están diciendo que le robamos la resina a los árboles. O sea, esa es la siguiente, lo cual pues yo sinceramente creo que es muy importante aprovechar el sector forestal español. De hecho, una de las líneas prioritarias de la política agraria común es precisamente la forestal y el programa de desarrollo rural tiene una línea importante para el desarrollo forestal. En las líneas de ayudas de los fondos de recuperación económica, esa sería una de las claves que el Gobierno no ha incorporado a ese plan de recuperación, que no ha pactado con el Partido Popular y que no hemos visto. Y ojo, es una de las obligaciones que tiene ese plan para que España reciba los fondos. Es decir, si no es un plan pactado, no va a llegar ese dinero. Y nosotros, insisto, lo hemos visto en Twitter. Por lo tanto, tenemos un problema. Eso y la carga impositiva que lleva ese plan. No olvidemos que resulta que de los fondos europeos van a llegar 70.000 millones con las condiciones que exige la Unión Europea y el plan de recuperación que ha presentado el señor Sánchez a Bruselas recoge impuestos a todos los españoles, subidas del gas, de la luz, de los seguros, de todo, por valor de 90.000 millones de euros. Es decir, con los 70.000 millones de Europa que va a distribuir a su antojo y su capricho como mejor le venga, para compensar va a cobrarnos a todos 90.000 millones para intentar activar o paliar el desaguisado que está generando por el otro lado, ¿no? Pues Milagros, Marcos, podríamos seguir preguntándoles por cultivos, sectores agrícolas. Bueno, ha sido un buen tercer grado el que le hemos hecho. Gracias de verdad por estar en Cuestión de Prioridades y bueno, siga defendiendo los intereses de Castilla y León y de la agricultura que tanto necesitan. Gracias. A ustedes, como siempre.